anunciamos en el bloque anterior, a cargo del análisis va a estar el que ya estuvo en nuestros estudios. Él es doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Santiago Polop. Bienvenido y muchas gracias por venir. No, muchas ya la gracias. próxima tenés una columna propia. Sí, yo creo que ya la próxima por lo menos una columna propia, una silla con mi nombre. Totalmente. Bueno, Santiago, ¿cómo viste los comicios del día de ayer? Bueno, en general creo que fueron en sí comicios muy tranquilos, con resultados por lo menos en el ganador principal previsibles, eran lo que daban en general las encuestas. También la disposición del segundo y tercer lugar, aunque tal vez se puede haber esperado en principio un poco menos de diferencia entre ese segundo y tercer puesto. Pero creo que en sí no han reflejado, no han mostrado, evidenciado ningún tipo de sorpresa. Fue, digamos, una consecuencia de una lectura que ya se había hecho previamente, me parece, ¿no? Que ya estaban las fuerzas dispuestas, acomodadas y preparadas, creo, para obtener el resultado que obtuvieron. ¿Considerás que todo esto que decís puede haber contribuido a lo que se hablaba de una campaña más apática? Sí, en alguna medida sí, porque a mí me parece que la principal fuerza, digamos, que era el oficialismo, era la que más cosas ponía en juego en el caso de entrar en una batalla, digamos, por las ideas o por la aplicación de esas ideas. Entonces me parece que el oficialismo lo que hizo fue recortar la posibilidad, ¿sí?, del debate o la discusión sobre alguna de las políticas que se están instrumentando en la provincia. Claro. Eso le permitió cubrirse, ¿sí?, ante la natural, digamos, disputa por ese lugar de las otras dos fuerzas que querían sacarles algunos puntos más sobre esas políticas públicas que le cuestionaban a la provincia. Claro. Entonces, al sustraerse de esa discusión, ¿sí?, el oficialismo un poco como que se pone, digamos, tras una fortaleza, por decirlo así, ¿sí?, en cuanto a lo que puso en juego en la campaña. Por eso, claro, creo que la campaña se vio con una frialdad, además de la frialdad del domingo de ayer, claro, se vio con la campaña así inmersa en un manto, digamos, así como de, no diría de oscuridad, pero sí de recelo, claro, ¿sí?, para decir muchas cosas. Con esta elección del día de ayer se extiende por 20 años la permanencia del PJ en la gobernación provincial. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, la opinión es que el PJ ha sabido construir, lógicamente, un voto cautivo y un público cautivo en sus políticas, ¿sí?, lo cual es lógicamente una fortaleza y no hay que dejar de reconocerla. ¿Sí? Ha trabajado muy fuerte, sobre todo lo que es en el territorio provincial, ¿sí? Bueno, la ciudad de Córdoba ha demostrado ser una elección siempre un poco más particular. Pero todo lo que es el ámbito periférico, digamos, la ciudad de Córdoba y todo lo que es el resto de la provincia, para el justicialismo ha sido un bastión claramente muy poderoso. Y bueno, eso se debe, digamos, a la instrumentación de políticas que así lo han permitido. Claro. Los sondeos previos, en comparación a los resultados de las elecciones en sí, fueron muy disímiles. ¿Por qué crees que pasó esto? Porque las encuestas también manejan tendencialmente opinión. Bien. No hay una encuesta que pueda emerger, digamos, naturalmente o de forma absoluta, digamos, como el punto de vista objetivo total, ¿sí? Las encuestas siempre manejan ciertas tendencias, sobre todo cuando el que la hace está interesado, digamos, en dar un mensaje con esa encuesta. Claro. Yo creo que la tendencia, digamos, por ejemplo, tanto del partido de Aguad, ¿sí?, que llevaba a Aguad como candidato, como a Castelo, era mostrarse, digamos, de parte de Castelo, mostrarse, ¿sí?, en un segundo lugar o disputando prácticamente ese segundo lugar. Claro. La estrategia del partido de Aguad era mostrarse disputando el primer lugar, ¿sí?, con Schiaretti. O sea, cada uno de los objetivos eran distintos. El de Castelo era quedar en segundo lugar, claramente. No era ganar porque me parece que ya había una comprensión dentro del búnker, digamos, a Castelo, que la victoria era un horizonte muy lejano. Pero sí, digamos, si no quedar en segundo lugar, quedar muy próximo a ese segundo lugar, ¿sí? Luego, digamos, a Aguad la estrategia era mostrarse, digamos, como la polarización concreta de Schiaretti, ¿sí?, claro, para que la elección se polarizara, lo que no terminó logrando. Claro. Incluso la elección de Aguad no le redunda en mucho más caudal de votos, ¿sí?, de los que había obtenido ya la elección pasada el radicalismo.
Quiere decir que la estrategia de alianza, de alianza que se hizo no le dio mucho resultado. Y bueno, el resultado también se muestra en la composición de la Cámara, como vos mostrabas hace un rato. Totalmente. ¿Cuál crees que sea la influencia, si es que hay, de esta elección en las próximas nacionales? Yo creo que es mínima. ¿Sí? El padrón electoral, digamos, de Córdoba, ahí puede haber un componente desde el imaginario, de lo que se quiere publicitar o evidenciar desde aquí, sobre todo sabiendo que De la Sota es uno de los candidatos a las pasos presidenciales. Sin embargo, Córdoba como distrito electoral no llega a tener el 9% del padrón electoral nacional. Claro. Y la cantidad de votos que saca Schiaretti, que está rayando los 750.000 votos, son del padrón general total de la nación, es el 2,5%. Bien. ¿Sí? Entonces, trasladar eso a la nación no tiene sentido. Sería hacer lo mismo con la elección en La Rioja, que la victoria así contundente que ha tenido el Frente para la Victoria en La Rioja, pensemos que eso se traslada automáticamente a la nación. No es verdad. Es decir, sí hay bastiones donde se hacen fuertes unos u otros partidos o lógicas de construcción, pero que eso sea trasladable, digamos, a la nación, lo veo muy difícil. Sí le puede servir a De la Sota para juntar un poco de fuerza para la paso con Sergio Massa. ¿Sí? Claro. Pero vuelvo a decir, los votos de Schiaretti son el 2,5% del padrón electoral nacional. Para que vos te una idea, de la provincia de Buenos Aires es casi el 38% de ese padrón electoral. Bien. Si estuviéramos hablando de la provincia de Buenos Aires, pues sería tal vez otra la discusión. Claro. Generalmente las campañas obviamente van destinadas a la mayoría de la población, por lo tanto que se ubica en la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto nuestra influencia a nivel nacional, como decías, claro. Es menor. Ni siquiera el candidato a gobernador aquí es candidato a la presidencial. Es un candidato que de perder de la Sota se queda, digamos, sin su distrito electoral, porque va a estar su partido, pero no él gobernando. Claro. Entonces pone mucho en juego. Por eso yo creo que él tiene la intención de jugar, digamos, a su espacio victorioso en la elección de ayer, como un reflejo, digamos, de lo que sucedería eventualmente en la nación. Claro, a modo de campaña. A modo de campaña, pero de la realidad concreta en cuanto a los números lo veo muy, muy lejos. Y hablando de números estrictamente, está complicado De la Sota a nivel de las PASO. ¿Qué va a hacer Schiaretti en un futuro? Y Schiaretti ya ha dado señales, digamos, en relación tanto a Cristina como a Scioli, digamos, de mostrarse próximo. De hecho, hubo hasta una disputa en Córdoba Capital por unos afiches que sacó, que se los atribuyen al propio Schiaretti haberlo sacado, asociando su imagen a la de Scioli, antes de las elecciones. Bien. Como intentando capturar un voto que eventualmente podría haber ido para el Frente para la Victoria, pero viéndolo con Scioli tal vez le servía para capturar un voto. Claro. Pero más allá de eso, Schiaretti ha tenido palabras de elogio para con Scioli en el último tramo de la campaña. Me parece que ya Schiaretti prevé un poco cómo va a ser el escenario para octubre, ¿sí? Claro. Y va tejiendo un acercamiento, una proximidad y no un enfrentamiento, una polarización tan grande como la que quiere llevar a cabo De la Sota. Claro, totalmente. Bueno, Santi, estuviste fiscalizando en las higueras. Contanos cómo fue el domingo para quienes estuvieron trabajando. Y fue frío, largo, pero bueno, siempre participar es una linda instancia. Si yo fui a ayudar en la municipalidad de las Higueras, a colaborar con la elección, lo cual siempre para mí es una alegría, porque bueno, a mí me gusta un poco el tono y la mística de la elección, me parece muy interesante. Además es un pueblo, nos conocemos todos y eso también es lindo encontrarse en ese lugar. Y en términos generales la elección, como te decía recién, fue muy tranquila. Sí, mucha gente por ahí confundida en relación, digamos, a todavía el sistema del voto de la boleta única. Muchas personas preguntando cómo utilizarla al momento de la votación. Al momento de la votación. Y sobre todo se notaba luego en el recuento, en el momento de la contabilización, se notaba muchas veces que gente que tal vez había tenido intención de marcar lista completa,
marcaba solo el casillero de gobernador y vice. Claro, fue una de las grandes confusiones esa, ¿no? Sí, fue una de las grandes confusiones. Sí. ¿Por qué consideras que la gente no sabía cómo votar? Y porque, digamos, todavía, bueno, digamos, procesos electorales y cambios, sobre todo, de procesos electorales son gimnasias. ¿Sí? La gimnasia, hasta desarrollar bien el físico, lleva un tiempo, ¿verdad? Bueno, con esto sucede lo mismo, ¿sí? Sobre todo cuando venimos de tantos años acostumbrados a otro sistema, que vuelve en las PASO, dicho sea paso, tantos años acostumbrados a otro sistema, ¿sí? Llevan y van a llevar un tiempo, ¿sí? Hasta que la gente vea, digamos, realmente cómo desarrollar o ejercer bien su voto. Claro. ¿Sí? Y bueno, luego eso también, a la hora del recuento, también tiene sus bemoles que hay que también seguir instrumentando, capacitaciones y demás para hacerlo un poco más ágil. Claro, recién fuera de aire hablábamos de esto y está por ahí muy ligado a lo lento que fue el escrutinio, ¿puede ser? Sí. Contanos cómo fue tu experiencia en ese caso con el recuento de votos de cada una de las mesas, obviamente. Sí. Eso, bueno, tuve como experiencias dispares. Por un lado, porque, bueno, los presidentes de mesa estaban todos capacitados, ¿sí? en cómo instrumentar el voto, en todo digamos, el día de votación y también el recuento. Claro. Sin embargo, luego a la hora del recuento también talla un elemento que nunca deja de ser menor y que nunca hay que dejarlo perder de vista, que es el criterio. ¿Sí? Entonces, había mesas, yo participé en el recuento, ayudando en el recuento en alguna mesa, que demoramos haciendo las cosas con un cierto sentido, una vocación práctica para contar, ¿sí? Para desarrollarlo de modo rápido, y demoramos 40 minutos. Claro. Hubo otras mesas que tardaron 3 horas para hacer lo mismo. Totalmente. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene que ver también con cada persona. Pero sí, en términos generales, la demora es mucha, ¿sí? Quiere decir que tampoco es una cuestión, digamos, de casos individuales, sino que en términos generales hay una demora y hay que ver, bueno, cómo se emprolija o se desarrollan mecanismos, sobre todo, creo, de capacitación para acelerar, digamos, ese recuento. Claro. ¿Cómo ves, en relación a este sistema, el sistema de boleta electrónica? Yo, la verdad, no soy muy partidario del sistema de boleta electrónica. Creo que todavía tiene sus fallas o sus flancos débiles. Unas semanas antes de la votación incluso se reveló una falla en el sistema. Exacto. Que bueno, fue denunciada. Fue denunciada, de hecho, y fue denunciada... Es anecdótico. Es anecdótico por el propio operador, o sea, por el propio programador, digo. Claro. ¿Sí? Fue denunciada la falla de seguridad. Entonces, si está habilitada, digamos, de modo tan flagrante, tal vez, una falla de seguridad de ese sistema, quiere decir que es la mínima falla en un sistema electrónico, como sabemos cómo está el sistema interconectado hoy. Exacto. Y lo violable que son por ahí, digamos, para gente que lo sabe hacer, hay gente que se dedica directamente a violar sistemas informáticos y demás. Sí, se ha hackeado la Casa Blanca, ¿por qué no se puede hackear exactamente, las elecciones? Está, bueno, Julian Assange es la muestra más grande, digamos, de que todos los sistemas, ¿sí? Son penetrables y tienen fisuras, ¿sí? Que hay gente que las sabe aprovechar muy bien. Entonces, a mí todavía creo, tal vez por un poco de desconfianza mía, no sé, tal vez hablo sin lugar, pero creo que todavía me parece que no ha demostrado, ¿sí? Este sistema las seguridades suficientes como para cambiar el sistema de voto de boleta. Que además, personalmente también, esto ya como una cosa personal, creo también que tiene como esa parte de la mística de la votación, de la que yo suscribo. Claro, es un clima que se vive muy especial, ¿no? Sí, es un ritual. Incluso especial. Hasta después la comida en familia. Es especial. Es algo cultural, ¿no? Claro, porque bueno, desde ya es el encuentro en el recinto de votación, en las escuelas, empezar a encontrarse con gente conocida, la charla con los presidentes, los fiscales, toda esa trama, digamos, tiene el uso de la boleta, el recuento, el papel. Todo para mí tiene una trama significante que hace también a un clima político. Claro. Pero te digo lo mismo que te decía la vez pasada. Eso tiene que ser en realidad el resultado de un proceso político, ¿sí? No el inicio ni el fin. La política empieza el día después. Totalmente. ¿Sí? Ahí es donde hay que trabajar más. Qué bueno que sea todo un movimiento cultural y social esto de las votaciones y sobre todo hacerlo en democracia, ¿no? Sobre todo hacerlo en democracia, sí. Bueno, y hablando de democracia y procesos electorales, no quiero dejar pasar, digamos, recordar lo que pasó ayer en Grecia, una de la democracia, ¿sí? Donde, bueno, a través del derecho del voto y el ejercicio del voto y la soberanía popular, bueno, el pueblo griego
ha dado un espaldarazo muy importante a su gobierno y a resistir, digamos, un proceso de violación de su soberanía económica que quiere llevar adelante la Troika, lo cual me parece sumamente importante también. Totalmente. Gracias por venir, Santiago. No, la verdad, siempre son provechosas tus visitas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, y nosotros continuamos. Nos queda muchísimo más para compartir con ustedes, así que no se vayan. Ariel Sáenz y compañía los invita a sus remates de Hacienda Gorda Invernada en la Sociedad Rural de Río Cuarto, los segundos lunes de cada mes. Acompáñenos con su consignación, Ariel Sáenz y compañía. Vema Río, frutas secas, cereales, legumbres, chacinados y semillas. Vema Río, especias y aditivos. Presidente Perón Centro 330, Río Cuarto. Ni en el trabajo ni en la calle. Nada justifica la violencia hacia las mujeres. Soy Ángel Martín. Digamos no a la violencia hacia las mujeres. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Respetá las señales de tránsito. La velocidad es la primera causa de muerte en la Argentina.